hay que aprender a cómo manejar los conflictos dentro de la iglesia. Así es. Muy bueno. Hay que aprender a cómo controlar los impulsos que crean los conflictos. Se da el caso de la gente, un ejemplo, que manejan algo mal o hacen algo mal y en vez de ayudarlo a que lo haga mejor, Sí. lo que lo juzgan y lo condenan. Todo el que hace algo bien ahora, en el pasado lo hizo mal. Una de las cosas que yo me hallo también afecta mucho al pueblo cristiano es el celo ministerial. O sea, el celo ministerial es algo que cuando Dios viene y vinieron dos muchachitos, dos muchachitas del mundo y se convierten y Dios le da de su espíritu, porque es que Dios es que da el Espíritu Santo y es Dios que da los dones. Aquí no lo damos nadie. Aquí lo que nosotros somos hoy en día lo somos porque Dios en su infinita misericordia le plació que fuéramos hoy lo que somos. Bendiciones a toda la gente que nos siguen a través de Mundo de Cristo. Gracias por siempre estar ahí presente con nosotros, por compartir, por comentar, comentarios buenos, comentarios batalla, pero estamos más que bendecidos, ¿verdad? De siempre tener a los seguidores y, como dice el líder, y los perseguidores detrás de nosotros. Y es un contenido sano que lo que más queremos es enseñarles y ir más allá de lo que es el conocimiento que mucha gente han adquirido de la Biblia o de cosas que les pasan. Aquí tenemos dos gente que son de aquí, que son de la casa, que son de nosotros, que son del set de A Profundidad, y quiero que ellos que den su introducción y se presenten. Bien, hoy ustedes saben que a raíz de los tiempos en la iglesia cristiana pasan dificultades que habitualmente la juventud sufre mucho cuando es cristiano. El apóstol Pablo en una ocasión, el apóstol Juan, disculpen, le dijo a los jóvenes que ellos eran fuertes porque la palabra de Dios permanecía en ellos. Sí. La Biblia siempre hace énfasis en los jóvenes porque es el tiempo de debilidad del ser humano, la juventud. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay que aprender a cómo manejar los conflictos dentro de la iglesia. Así es. Muy bueno. Hay que aprender a cómo controlar los impulsos que crean los conflictos. Y hay que aprender a cómo manejar los conflictos como líderes dentro de la iglesia. ¿Qué ustedes creen de eso? También hay muchas situaciones que se presentan dentro de la congregación y dentro del pueblo cristiano que son difíciles de tratar. Hay ciertos temas que pasan, que nos afectan, que le afectan tanto al evangelio como a la sociedad dentro del evangelio. Y hay temas que nosotros podemos compartirlo con otros para que nos ayuden. Ya estoy hablando en un término de líder. Usted pues se lo comunica a alguien ya del cuerpo oficial, del cuerpo diaconal. ¿Para qué? Para que esa persona ayude en cierta área, pero hay momentos que no se puede hablar con nadie, que usted tiene que ir a la presencia de Dios. Yo voy muy de acuerdo a eso, al tú no hablar con él en cierta parte, porque a veces Dios te enseña o nos enseña a tratar o a vivir procesos solo. Pero me gusta mucho el tema, como el pastor aquí mencionaba, sobre el ámbito de lo que es el manejo de conflictos. Sí. ¿Sabes por qué? Porque aquí en la iglesia enseñamos a mucha gente apologética. Enseñamos cristología, exégesis, eso es hermenéutica. Eso está bien. Pero un punto muy importante y que debemos tratar dentro de la iglesia es el manejo de los conflictos. Sí. Porque aprendemos o enseñamos a la juventud o a la Grey a volar por los aires, hablar en lengua, pero cosas sencillas como cómo tú manejar un conflicto con tu hermano, cómo tú saber que aunque tengamos indiferencias, porque somos un mundo, cada cabeza tiene diferentes pensamientos, pero tenemos cómo nosotros como hermanos, aunque a mí me gusta el azul y a fulana le gusta la cortina roja, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo que no nos dañe ninguno de los dos? Porque hasta eso pasa. Sí, claro. Y esta cortina roja, que esto te ve feo. Sí, ¿quién puso esto aquí? ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo manejar esos conflictos? Y en la Biblia vemos ejemplos de cómo se manejan conflictos. Ahora, ¿qué tipo de conflictos? Hay conflictos que vienen siendo entre un hermano y otro por cualquier eventualidad que pase. Como dicen por ahí, cualquier disparate. Sí. Cualquier cosita así. Y es lamentable. Cuando yo trabajaba con jóvenes, bueno, yo trabajo con jóvenes, pero cuando trabajaba más directo, así per se, jóvenes que me dicen, yo no hablo con fulana porque no sé, no hablo con fulana porque ella se la creen altanera. Wow. Y nunca se ha sentado con ella ni hablar de ella ahí. Claro. No la Hay personas que ni te conocen y sacan algo
sacan como una conclusión que no es correcta de ti sin conocerte. Vamos a conocernos primero. Entonces, dentro de lo que es el manejo de conflictos, yo quiero escuchar experiencias. Sí, fíjate. Y ustedes como líderes. Es algo, tú decías de la enseñanza, hay algo que habitualmente se debe de enseñar, que es lo que es que las personas tengan una vida emocional correcta. Exacto. Que las personas puedan tener una vida emocional que no los conflictos que tengan no le choquen de tal manera que se quieran devolver. Fíjate, la Biblia dice, Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor, mas las palabras irritantes hacen subir la ira. Así es. Santo. Voy a hablar con el liderazgo. El liderazgo tiene que entender lo siguiente. Nosotros no podemos querer ayudar a una persona a crecer de manera emocional, a que tenga inteligencia emocional, a que pueda manejar bien los conflictos, peleándole, juzgándole, señalándole, sino que nosotros tenemos que saber bíblicamente cómo manejarlo. Por algo Salomón dijo a Dios que él no le pidió dinero, él no le pidió riqueza, por algo él le pidió sabiduría. La sabiduría, ¿qué es lo que nos da? Y eso es lo que todo líder debe de querer. La sabiduría nos da a nosotros la manera de cómo nosotros manejar a cada quien de la manera correcta. Amén. Todos los seres humanos no son iguales. Todos se manejan de una manera diferente. Todos piensan de una manera diferente. Todos tienen sentimientos distintos. Ahora, cuando se presentan distintos conflictos en la vida de un creyente, nosotros tenemos que ver cómo ese creyente puede asimilar mi respuesta, ¿verdad? Cómo ese creyente puede aceptar mi respuesta. Amén. Por ende, yo tengo que visualizar lo siguiente. El líder tiene que ver el conflicto que sufre el joven fuera del ambiente cristiano. Yo escuché un reel ayer de una joven que hacía referencia a un hombre que en una iglesia le sonó un celular duro, fuerte, ¿verdad? Y el pastor lo juzgó. Sí, después la esposa iba el camino entero con una cantaleta. ¿Cómo tú pones el celular alto? Los hermanos lo miraban y decían, Dios mío. Y el hombre, juzgado con la mente vuelta una etcétera, va a un bar y todavía nervioso se le rompe una botella y moja a un sinnúmero de personas. Y cuando la persona va donde él hizo lo normal, cerró los ojos, bueno, claro, están aquí a golpe. Y las personas inmediatamente le dijeron, está bien, te cortaste. Y empezaron ayudarle. A ayudarle. Fuera de la iglesia la ayuda. Sí, exactamente. Sí, porque habitualmente la iglesia no sabe en muchas ocasiones cómo manejar esos conflictos. Él tuvo un conflicto, él tuvo un error, pero lo correcto era no que lo juzguen, no que lo señalen, sino que lo ayuden para que él pueda arreglar ese error. No, yo te voy a hacer arreglar el error, no, que tú puedas arreglar el error que ya tú has cometido. Tú sabes que eso es un tema muy wow. Pasa dentro de la iglesia, ministros. Sí. Y se da el caso de la gente, un ejemplo, que manejan algo mal o hacen algo mal y en vez de ayudarlo a que lo haga mejor, lo que lo juzgan y lo condenan. Todo el que hace algo bien ahora, en el pasado lo hizo mal. O sea, ponte en el zapato de ese alguien. O sea, hoy en día tú puedes decir ahora mismo, mira, yo arreglo esto, yo sé preparar esto, yo arreglo este cable. Y este cable yo lo arreglo, pero ok, yo no sé arreglarlo. Pero tú a lo mejor sabes, pero tú, yo quiero incursionar en esa cosa que tú estás haciendo. Claro. Pero tú pasaste por mucho para pegar ese cable. Sin embargo, yo entré ahora. Entonces, a ti que me estás escuchando y que me estás viendo, si tú también tienes a alguien al lado dentro de un ministerio, de cualquier ministerio dentro de la iglesia de adoración, si tú eres el que mejor canta, para mí el verdadero líder es aquel que enseña a otro. Claro. Y si tú estás enseñando a otro, entonces tú estás manejando que las emociones de ese alguien puedan como, ¿cómo te puedo decir? No le afecte. Ah, no, pero fulano canta más que tú. Mira, una de las cosas que para tú tener que manejar un conflicto se da es lo siguiente. Comparaciones entre ministerios o dentro del ministerio.
Cuando tú como siervo de Dios dices, no, porque cuando fulano canta, desciende la gloria, tú estás siendo dentro del corazón de esa persona o del que está al lado de esa persona que también canta. Pero mira, que dicen que es fulano que canta. Pero mira, o sea, no es lo correcto. Incluso, lo hace sentir incluso bien. a veces hay gente que cuando dicen va a predicar a Richie Sosa, no van a la iglesia. Exacto. Richie, se lo predica bien, no me gusta como él predica. ¿Tú no me voy. entiendes? Y a lo mejor Richie te da un mensaje evangelístico y el otro lo que te mueve la carne. Mira cómo es la cosa. Así es. Entonces, otra cosa, te ofendieron. La Biblia habla, como un manejo de conflicto, hay gente que te pueden ofender. En iglesia, yo he ido a iglesias donde me han comido vivo. Pero eso no significa cómo tú te vuelves sabio, cómo nos parecemos a Dios. El proverbista dice que el necio cree que todo lo que hace está bien. Pero el sabio atiende a los consejos. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente deja pasar por alto la ofensa. O sea, tenemos que ser sabios y prudentes a la hora de tener cualquier conflicto. Eso es así. Y pasar, o sea, dejar pasar la ofensa. Ahora, hay conflictos que se van más allá. Hay cosas que tienen que ver hasta con intereses. Sí, claro que sí. Eso está Claro, bien, pero eso... hay una normativa que la Biblia te enseña. Claro, Como Jesús lo establece en Mateo, que lo vamos a decir más adelante. ¿Cómo es que vamos a manejar dichos conflictos? Primero, para tú manejar un conflicto, líder que me está escuchando, por favor, Dios mío, la discreción. Ay, mi madre, cuántos corazones desbaratados espiritualmente. Y muchos jóvenes descarriados. Tú vienes y me dices algo a mí y yo vengo o se lo digo a Antonio, o no obstante eso, agarro el micrófono un domingo predicando y se da el caso De que Dios te reveló. de que Dios me reveló y de que supuestamente voy a leer ahora al joven. Esa es una. Que eso es una malicia del mismo enemigo. Amén. Del diablo. Pararse en el púlpito a dar un mensaje de lo que le pasó a ese joven. O sea, no, señores, estamos dañando los corazones dentro de la iglesia. Eso pasa mucho, eso pasa Sí, mucho, sí. eso pasa Estamos mucho, mutilando vidas Wow. espirituales. Tú no sabes ese joven Aleluya. que está imperfecto ahí, que es imperfecto ahí. Porque señores, el hospital, la iglesia es un hospital. La iglesia no es de sanos, la iglesia es de enfermos. La iglesia es que tú el que está enfermo. La iglesia no es de lujo, no es para poner pedestales. La iglesia es para sentar a gente que están heridos, maltratados, Amén. golpeados, todo. Que está pasando por procesos difíciles. Tratar con gente no es fácil. ¿Tú sabes lo que me dijo una señora a mí los otros días en el hospital? No es fácil tratar con gente. Yo tenía que estudiar veterinaria, no era medicina. Digo yo, es verdad, pero como quiera, trato con gente porque para atender el perro tengo que tratar a la gente. No, pero al dueño del perro. Es que los pacientes son... cuando tú te conviertes en paciente, eres el ser humano más impaciente que hay. Sí. Ese es el detalle. Entonces, Mira. el problema no es que los conflictos entre las iglesias no se dan. Sí se dan. Se dan. Bastante. Ahora hay que saber cómo manejarlos. Miren, una de las cosas que yo me hallo también afecta mucho al pueblo cristiano es el celo ministerial. O sea, el celo ministerial es algo que cuando Dios viene y vinieron dos muchachitas del mundo y se convierten. Y Dios le da de su espíritu. Porque es que Dios es que da el Espíritu Santo. Y es Dios que da los dones. Aquí no lo damos nadie. Aquí lo que nosotros somos hoy en día, lo somos porque Dios en su infinita misericordia le plació que fuéramos hoy lo Así que es. somos. Eso es así. Porque no porque tú seas mejor que nadie, sino porque Dios decidió glorificarse en ti. Entonces, ¿qué acontece? Eso va a existir de que haya jóvenes que sientan celos. Pero fulano cree que sabe más Biblia que yo. Y yo tengo un mensaje, por ejemplo, más evangelístico que él. Pero él sabe más Biblia. Bueno, fulano se va más del área evangelística, pero fulano tiene más Biblia. ¿Cuál de los dos es? Los dos son de Dios. Hay uno que Dios lo está capacitando en una área y Dios en otra. El problema es que dentro del mismo pueblo se separan un par de grupos. Exacto. Y están como si tuviera la iglesia ya. Porque yo soy de Cefa, yo soy de Apolo y yo soy de Pablo. Oiga, entonces ahí ya ellos olvidaron de Cristo. Ellos tienen su grupito. Por ejemplo, yo soy de Nova, yo soy de Antonio y yo soy de Richie. Pero señores, el punto es... Eso, vamos a quitar Nova como líder, vamos a poner a Richie. ¿Tú te entiendes? No, pero a mí me gustaba más como lo hizo Nova, darle la oportunidad a Richie. Si lo hizo mal, ayúdalo a que lo haga mejor. Señores, mírenme. Entonces, ¿qué acontece? El liderazgo. Yo cuando tuve la oportunidad, porque yo digo que Dios me dio la oportunidad de ser líder. El líder enseña, el líder actúa, el líder hace. Y cuando él hace, los que lo siguen hacen también. Tú sabes lo triste que tú tengas, por ejemplo, 50 jóvenes bajo tu mando. Vamos a poner 50, ¿verdad? Y que tú tengas una directiva como de 5, vamos a poner de 8 gente o de 5 gente.
y que solamente lo que se trata en esa sociedad de 50 jóvenes, hay 5 líderes, solamente lo decide el 10%. Pues no, pero que ese liderazgo sí, es pero una sociedad. Señores, es una sociedad. Yo siempre he entendido que todo el mundo es importante en la obra de Dios. Sí. Claro, Y recuérdense que los últimos que fueron a trabajar a la viña cobraron igual que los que trabajaron el sol del día entero. El problema está que cuando yo tengo tanto tiempo en la congregación y fulano que llegó ahorita, yo lo comienzo a usar más que yo me molesto. Pero si Dios quiso pagarle igual que a ti, ¿quién eres tú para tú meterte en eso? Nadie. Entonces, tú como líder, ese conflicto, tú tienes que manejarlo. Hay muchas veces... Que Dios sana el corazón. Claro. Y hay veces que quizás ese líder, por ejemplo, siente celo o cualquier inconveniente o tiene un conflicto con un nuevo creyente. Entonces, Dios prepara el escenario para que sea tú quien le capacite. Claro que sí. Entonces, ahí entras tú, porque tú tienes tu manera que tú decides. Ahí tú decides si tú quieres obedecer tu egocentrismo o obedecer lo que Dios puso en ti. En el término, obedecer a Dios. Bueno, o yo le hago la guerra para que no crezca como en los trabajos. No, yo no voy a capacitar a esta porque me va a quitar mi puesto. Bueno, si yo capacito a este muchacho con lo que tiene, me van a quitar mi de líder. No, señor, eso no es así. El reino de los cielos no se mueve de esa manera. De ninguna manera. Fíjate que para manejar los conflictos hay que conocer los deberes que nosotros tenemos como cristianos. Hay que conocer cómo nosotros tenemos que vivir la vida como cristianos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 8, dice: en fin, todos ustedes deben de vivir en armonía y amarse los unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien les insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esa persona, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Ay, Wow. Dios mío. Eso Fíjate, es tremendo. Poderosa palabra. Eso, traducción lenguaje actual, por si usted es de Reina Valera. Telea. Fíjense. Claro. Me encanta esa traducción. Fíjense, ¿qué decía el apóstol Pedro? El apóstol Pedro decía: ese es un deber que nosotros tenemos. Tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos. Y si alguien te hace algo malo, si estás viviendo ese conflicto donde peleas con tu hermano por alguna razón, no es el momento en el que tú tienes que pelear en contra de él. Ah, mi hermano me dijo esto, yo le voy a decir esto 2 veces peor. Como nosotros vemos hoy en día en las redes. En las redes sociales tú ves que tú escribes algo y alguien entendió que era para él y te escribe algo todavía más fuerte y posiblemente te pone el nombre. No, es que nosotros como creyentes tenemos un deber y es de amar. Y cuando nosotros amamos a otros, nosotros nos ponemos en su posición. Y cuando estamos en su posición, nosotros el conflicto, en vez de crearlo con él, ayudamos a que él pueda reparar el conflicto que tiene. Por eso fue que el apóstol Pedro dijo en la última oración de este verso: al contrario, pídale a Dios que bendiga a esta persona, pues Él eligió a ustedes para que reciban bendición. O sea, lo que hablábamos. Yo le voy a pedir a Dios: Señor, bendice a esta persona. Ayúdale a poder superar este conflicto. Ayúdame a mí a yo tener las palabras correctas para que él supere este conflicto. Y que sea de corazón, porque gente no, yo se lo dejo a Dios, pero entonces no lo pone de corazón. Y tú estás de balde entonces ahí. Tú sabes, las personas que cuando dicen Dios se lo dejo a Dios, están diciendo que el Señor se venga por mí. O sea, están pidiendo juicio. No están pidiendo amor. El conflicto se empeora porque en su corazón no está el bien, más está el mal. Y tú quieres que Dios actúe a tu favor y posiblemente tú seas el que esté mal. Sí. Entonces, si Dios actúa, entonces Dios va a ser tu juez. Exactamente, que por eso porque Dios es justo. Por eso es que la Biblia a nosotros nos enseña que nosotros tenemos que amar a los otros como si fueran nosotros. Sí. Imagínate a ti. Imagínate, ponte en la posición de que eso que tú le vas a hacer, posiblemente tú solo estás haciendo porque entiendes que es malo. O sea, no te va a gustar a ti. Entonces, mejor no lo hagas. Mira, hay 2 versos que quiero compartir con ustedes. Un primero está en Romanos capítulo 12, verso 10. El apóstol le escribe a los romanos de la siguiente forma, diciéndole: amaos los unos a los otros,
con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Señores, los conflictos siempre van a estar en las iglesias. Amén. Siempre va a haber un tiri en cohe, siempre va a haber que tú no, que yo sí, que no me gustan estas cosas, que a mí me gusta aquello, que tú. Siempre va a haber como diferencia. Pero sea sabio. Hay gente que te van a preguntar en esto aquí claramente, que te van a preguntar, porque hay muchos que no comentan, pero te tiran en privado. Sí, Antonio, Sí, hay gente claro que no sí. comentan en los videos, pero no tiran en privado. Y una de las cosas, un ejemplo que cómo tú tratar, vamos a poner, lo más común que podemos ver dentro de la iglesia, jóvenes rebeldes. O jóvenes, bueno, un líder tiró una pregunta en el grupo de jóvenes sobre cómo manejar un joven que trabaja el ámbito de lo que es el manejo de cuando es rebelde y no quiere someterse. Yo decía, claro, tiene que saber cuál es la causa de la rebeldía. Primero, si es familiar o si es que viene con una doctrina mal enseñada de otra congregación. Exactamente. O sea, porque puede haber la causa si es familiar. Claro. Y otro, hay que ver también cómo el líder se maneja con ese joven. Ejemplo. No simplemente hay que ver cuáles son las leyes que tú le das. Porque no es el mismo, no es querer diferenciar. Vamos a suponer, el corazón de Antonio no es el mismo corazón de Richie. No. A lo mejor yo puedo con Antonio manejar temas que contigo no lo puedo manejar. Eso es cierto. Y no es saber diferenciar, es saber cómo se manejan las cosas. Entonces yo puedo ponerte un reglamento a ti que a él a lo mejor como que le choca. Entonces yo tengo que ayudarte a que tú puedas caer en ese punto. Y también cómo el líder camina. Líder, exacto. Líder, tú no eres un verdugo. Pastores, El testimonio. tú no eres un verdugo, no eres un dictador. Esto es democrático. Claro. Pero tú eres un ejemplo a seguir. Jesús fue una persona tan fuerte, el ejemplo más vivo de cómo es un liderazgo. Tú eres un ejemplo a seguir. Deja primero pasar por alto la ofensa. Ahora, cuando tienes problema con otra persona, tú te vas a acercar a ella, como dice la Biblia. Pero no te vas a acercar a ella para discutir, sabiamente. Claro. Claro que Vamos sí. a hablar, manito, ven a beberte un café conmigo. ¿Qué tú crees? Mira, esto yo lo vi mal. Con espíritu de mansedumbre. ¿Tú crees? Mira, yo sí. Exactamente. Sí, Emma, ¿tú crees que me vaya más allá? Si tú no tuviste la culpa, aunque tú no la tengas, pide Ve, perdón. Eso es lo que dice la Biblia. Si tu hermano pega contra ti. ¿Tú sabes por qué? Porque eso abre y ablanda el corazón del otro. Claro. ¿Tú crees que eso está bien, manito? Mira, vamos a manejar esto. Yo voy a orar por ti. No lo mismo de que yo se lo voy a dejar a Dios porque tú sabes. No, yo voy a orar por ti. Yo quiero superar esto. Si esa persona, dice el libro de Mateo, no te escucha, acércate con otro. Sí. Pero no con otro que esté a favor tuyo. No. Búscate una gente neutra. Claro. Un líder. Como un la diácono. justicia que es ciega. Exacto. Una gente neutra. Porque yo puedo buscarte un ejemplo del amigo mío. Claro. Vamos a hablar con Richie. Venga, no, pero Richie está como endemoniado. Richie, mira, ¿qué es lo que te pasa con Nova? No. Sí, es cierto. Vamos a sentarnos en primer lugar, con una persona neutra que escuche las dos campanas. Si no, tú buscas más testigos, te dice la Biblia. Yo puedo sentarme con el pastor, con un diácono, con un líder, con más testigos, a llegar a una conclusión. Que ya si el problema es de la persona que no quiere ceder, tómalo como gentil. O sea, tómalo como que no te metió en la grilla de nosotros. O sea, ni siquiera es que no es que lo expulse de la iglesia como hacen muchos. Ay, es que lo tome como gentil, porque entonces ya agarran de ahí y lo expulsan de la iglesia. No, eso no es lo correcto. Lo correcto es tú saber sanar el corazón. Amén. Porque si tú sacas a esa persona y se descarría por tu culpa, Chacho. te va a caer fuego por los 4 puntos Y cardinales. siempre va a depender el conflicto, porque hay conflictos que tú tienes que, como también dice la Biblia, entregárselo a Satanás. Como Pablo hizo. ¿Verdad? A fulano y a fulano, si yo se le entregué a Satanás. ¿Verdad? Que Dios no. nosotros vamos a tratar de ayudarle a manejar el conflicto, pero hay personas que no quieren salir de esa Ese vida. círculo. De esa vida. Por eso nosotros no solo exhortamos a los líderes, Exacto. sino también a esos jóvenes que están viviendo conflictos. Claro. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo un conflicto hoy en día con la juventud dentro de la iglesia. Y es que el mundo Lo ha tiene un arropado. bombardeo tan grande, pero ese bombardeo del mundo se ha puesto de dos laterales. Yo le llamo el bombardeo desde dos laterales. ¿Por qué desde dos laterales? Porque hay creyentes que están viviendo una vida impía dentro de la iglesia, entonces la vida del mundo. Y ese joven está viendo un creyente que vive como el mundo, y él se siente entre la espada y la pared. Y esto crea un conflicto en su vida, Claro. de cuál es la manera correcta de vivir el evangelio. Esto es un conflicto Así es. que hay que saber cómo trabajar, y que tú, joven, solo la palabra te va a decir
la manera correcta en la que tú tienes que vivir la vida. Solo la palabra te va a guiar por el camino correcto. No las enseñanzas de Antonio Polanco que te quieran desviar por un camino equivocado. No. La palabra te va a llevar por el camino de rectitud, por el camino de salvación. Amén. Que no te va a guiar al pecado, ni a la vanagloria, ni a lo que el mundo quiere que tú vivas. Eso es así. Miren, yo quiero leer algo aquí en Efesios capítulo 4, verso 29. Quiero leer varios versos bíblicos. Esta es la TLA, traducción lenguaje actual. Dice así: no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre sean liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. O sea, cuando tú eres una persona que te manejas en el evangelio, tú tienes que cuidar hasta las palabras obscenas, las malas palabras que tú dices, o las palabras descompuestas que tú usas. ¿Por qué? Porque quizá para ti no es nada, pero para esa persona sí le ofende. Y por eso hay muchas personas que dicen, yo mejor hubiese preferido que me hubiese dado una galleta, un trompón, y que no me hubiese dicho eso. ¿Por qué? Porque es que las palabras, en verdad, las palabras tienen vida. Claro que sí. Las palabras se incrustan en tu ser, en tu alma. Entonces recuérdense que en el alma es que se alojan las emociones. Entonces tú comienzas a darle mente y comienzas a maquinar. Además, aparte de eso, que tenemos un enemigo de la justicia que no duerme, que siempre está ahí buscando a quien la manera de señalar, hacer caer y para devorarlo como león, como dice la Biblia. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu. Así es. Dice aquí que no pongamos triste al Espíritu Santo o no lo contristéis, que es lo mismo. ¿Para qué? Para cuando llegue el día de la redención, entonces allá, que Él nos va a librar del pecado, entonces Él esté juntamente con nosotros. Pero ante todo conflicto y ante toda situación que afecte, hay cosas que hay que buscarla a la presencia de Dios. Mire, voy a decir algo del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que habían 4 mujeres en los tiempos de Moisés. Eso fue un conflicto que se armó porque había una ley. Y dicen que ellas eran las hijas de Zelofeat. Y ella, al ser mujeres, no le correspondía heredad porque no había varones. Sí. Y después ya se acercaron a Moisés. Moisés fue el hombre que escribió la ley de Dios, o sea, que la conocía perfectamente. No fue alguien que agarró la ley, fue quien la escribió. Y ella le dijeron, Moisés, nuestro padre murió en el desierto por su pecado. Y nosotros no tenemos heredad. O sea, en pocas palabras le dije, nosotros no tenemos culpa de que nuestro padre haya muerto en pecado. Nosotros no tenemos culpa de esa. Y que nada más haya tenido hembra. Y que nada más haya tenido hembra. Entonces nosotros queremos nuestra heredad. Entonces Moisés era un hombre sabio. Y dice la Biblia que no había uno más manso que Moisés. Estamos hablando de hombre porque sabemos que Cristo lo superó a todo en todo. Claro que sí. Y Moisés, ¿qué hizo? Moisés sabía que por él no le correspondía, pero Moisés analizó el asunto y lo llevó a la presencia de Dios y le oró al Señor. Y cuando le oró al Señor, dice que Dios le dijo, ella tiene razón, dale su heredad. Hay circunstancias, hay momentos en tu vida que tú como líder, como diácono, como anciano, como pastor, como todo eso, ¿sabes qué va a pasar contigo? Te van a traer un tema difícil y tú no vas a poder responderlo ahí mismo, porque tú no eres una inteligencia artificial que tienes que responder tú ahí mismo. Hay cosas que se te salen de las manos. Claro que sí. No, que fulano no está preparado para eso. Señor, aquí vivimos un día a día en el Evangelio. Aquí no podemos levantar un día así, otro día nos levantamos así, pero Dios nos da la fuerza. Ahora bien, entonces tú lo llevas a la presencia de Dios. Señor, está pasando esto, este conflicto, ¿cómo yo lo domino? ¿Qué hago, Señor, ante esta situación? Porque esta situación tengo que ver la respuesta que voy a dar. ¿Qué hago, Padre? Ayúdame. Y Dios te va a ayudar, siempre y cuando tú quieras hacerlo para que la gloria de Dios sea manifestada. Así mismo, ese a modo de poder cerrar o dar un consejo para la gente que nos está viendo, que ya vieron este video. Claramente, mira, no somos perfectos. Amén. Somos imperfectos. Somos esa masa que agarra el alfarero y lo pone ahí sobre la rueda y comienza a darle forma para tomar forma, darle forma. Estamos en formación continuamente. O sea, no nos sabemos todo, no nos lo sabemos todo. O sea, todavía queda mucho camino por recorrer. Pero solamente te digo, líder que me estás escuchando, amigo, amiga, todo el que está ahí, si tú sientes que alguien te ofendió
o tú ofendiste a alguien, acércate y pide perdón. Amén. Y vas a ver cómo esa paz va a llegar a tu corazón. Te vas a sentir tan bendecido que tú vas a decir, yo siento como que a mí se me arrancó algo de mi pecho. Es porque llevas eso dentro. Me siento libre. Exacto, me siento libre. El perdón rompe, abre puertas. Cura multitud de cura. O sea, así como Jesús perdonó, perdona a otros. Amén. O sea, cubre el corazón de la gente y vas a ver que tu camino y tu vida va a ser muy bendecida. Amén. Entrégate a Cristo, que es la manera más perfecta de poder tener el control de los conflictos. Cuando tienes tu vida en las manos del alfarero, en las manos del Señor, tú vas a poder recibir la salvación de tu alma. Dios te bendiga. Síguenos, comparte este video, comenta lo que tú quieras. Nosotros estamos acostumbrados a los palos, a los sillazos y a la trompa, espiritualmente hablando. Así que síguenos. Gracias por estar ahí presente. @Mundo de Cristo por todas las plataformas virtuales: TikTok, Instagram, Facebook. No sé si se dice Twitter ahora o X. Así que síguenos, y a toda la gente, mundodecristo.net para todos los que para todo el mundo. Comenta en YouTube. Dios te bendiga. Dios lo bendiga.